En varias de sus intervenciones en sus mañaneras, el presidente López Obrador hizo mención de que la doctora Claudia Sheinbaum era la candidata mejor calificada y una vez que quedó electa presidenta, que los mexicanos la elegimos como nuestra presidenta, el presidente López Obrador en más de una ocasión la elogió, haciendo resaltar sus cualidades como una persona muy preparada, como una persona muy sensible, muy comprometida con el pueblo, con la cuarta transformación y muy comprometida con el bienestar de la nación. Y hoy en la mañana la doctora Claudia Sheinbaum dio una explicación que demuestra lo que el presidente López Obrador en su momento explicó, lo que les acabo de mencionar. Demostró tener mucho conocimiento, demostró tener una gran capacidad de análisis y desde luego demostró tener una, un plan de desarrollo, demostró tener idea de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Mm? A una pregunta que le hizo un periodista de Sonora, la doctora dio una explicación, a mí me parece excelente explicación, de manera tal que va dirigido el mensaje para el pueblo, para empresarios nacionales, para empresarios extranjeros y para la comunidad internacional, como sacando una banderita de ahí les vamos, ahí les vamos. Vamos a escuchar el mensaje en una parte de su mañanera que dio la doctora Claudia Sheinbaum la mañana de hoy. Estamos planteando nosotros es que, a diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos. Y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas, y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla, no solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Esta idea que tienen los organismos internacionales, que todavía la tienen a pesar de que muchas cosas han cambiado en el mundo, de que solo es el mercado quien debe guiar la economía, pues lleva a pensar a lo mejor que en México va a haber bajo crecimiento económico. Nosotros creemos que con el Plan México y el plan de desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía.
No solo nos interesa la inversión extranjera directa, sino nos interesa cuántos empleos está generando, cuánto ganan los trabajadores que generan esos empleos producidos por la inversión. Ahora, el mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces, no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato. Eso llevó a esta definición de que no debería de haber política industrial o de que México no debería refinar su petróleo o de que México no importa que no produjera fertilizantes, había que adquirirlos donde fueran más baratos. Entonces, incluso muchas empresas que se privatizaron durante el periodo neoliberal cerraron, como los ferrocarriles de pasajeros o como la producción de fertilizantes o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. La propia crisis del neoliberalismo desde el 2008, o la crisis del 2008, y particularmente agravada años después por la pandemia y los costos que generó la distribución de mercancías y las limitaciones en la distribución de mercancías y el propio crecimiento económico de China, pues llevaron a una visión distinta de ya no impulsar la globalización, sino los mercados regionales. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México. ¿Qué significa? Seguir promoviendo los grandes derechos del pueblo de México. Educación, salud, acceso a la vivienda, los derechos hoy establecidos en lo que eran los programas de bienestar, seguir apoyando desde abajo y al mismo tiempo impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Que genere bienestar y que se instale en aquellos lugares en donde hay recursos naturales que permitan su desarrollo. Es decir, no vamos a poner cerveceras en Mexicali o no vamos a promover, no nosotros, no vamos a promover que se pongan cerveceras en Mexicali, sino en los lugares en donde hay agua, como fue el caso de Constellation Brand, se llama, ¿no? Que se movió a Veracruz y que hoy tiene pues una producción muy importante. A eso le llamamos relocalización de empresas con desarrollo regional, a partir de polos de bienestar. ¿Qué más planteamos? Que México poco a poco debe producir bienes que dejaron de producirse en México en todo el periodo neoliberal y fortalecer la producción nacional con empresas nacionales, desde las microempresas hasta las grandes empresas y con empresas extranjeras. Entonces, una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. El desarrollo tiene que tener dos apellidos, sustentabilidad y bienestar. Y eso es lo que estamos planteando. Y justicia al final de cuentas. Muy completa la explicación. Necesito 5 o 6 minutos para dar una explicación de hacia dónde vamos. Y es que su gobierno y el gobierno del presidente López Obrador ahora tiene otra visión, otra forma de hacer las cosas. Porque esa es la diferencia. La forma en que se están haciendo las cosas, la forma en que se está gobernando en nuestro país, pues es una gran diferencia comparado contra la forma en la que nos gobernaron en el periodo neoliberal. Y es que hace resaltar la doctora Claudia Sheinbaum de que el papel del gobierno, el papel del Estado, debe de ser muy importante. Debe de ser muy importante. La participación del Estado debe de ser muy importante. El Estado debe de participar en la planeación de nuestro país. La planeación de nuestro país debe de surgir del gobierno, porque el gobierno es el encargado de planear hacia dónde vamos. Ya no dejarlo todo en manos de la empresa privada,
Porque la empresa privada, lo único que le interesa a la empresa privada es el lucro, es la ganancia. Mientras mejores estén las finanzas de un privado, pues mejor para ellos, porque así se cumplen sus expectativas. Pero el Estado debe de intervenir en la planeación de la economía, porque planificando la economía se da una mejor distribución de la riqueza. No se trata de fijarnos como meta de que el Producto Interno Bruto, el PIB, crezca, 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 porque no siempre el crecimiento del Producto Interno Bruto significa bienestar para la gente. No, lo vimos en el periodo neoliberal. Hubo momentos en que el PIB creció al 4%. ¿Y cómo estuvo esto de que creció al 4% y fue cuando más pobres generó el país? Pues porque la rectoría de la economía se la dejaron a manos de privados. Prácticamente los gobiernos desaparecieron, dejaron que hicieran con la economía lo que quisieran. Las empresas privadas hicieron lo que quisieron. El escenario estaba para ser controlado por las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Entonces, si les dejaron la, la, mm, la capacidad de planear la economía del país, pues las empresas dirigieron sus baterías hacia su conveniencia, a su conveniencia. Y por eso fue que se generaron fortunas enormes en nuestro país. Pero fue cuando justamente se crearon mucho más pobres en nuestro país. El salario mínimo, niveles de 86 pesos, 87 pesos cuando se fue Enrique Peña Nieto, contra 280 pesos que ya es ahorita el salario mínimo en el interior del país, porque en la frontera es mucho más, es mucho más. Entonces, eh, el papel del Estado es muy importante en la planeación de la economía, porque debe de procurar debe de, dentro de sus actividades, debe de procurar que se invierta para que se genere riqueza, pero también para que se distribuya la riqueza. Uh-huh. En el modelo de gobierno del presidente López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora la economía se ha caracterizado por ser impulsada desde abajo, cosa que no ocurría en el pasado, cosa que no ocurría en el pasado. ¿Mm? Y la doctora habla del Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo, empatando los dos, pues vamos a ver mejores tiempos. Dice que la semana que entra se va a presentar un avance del Plan México en el cual va a mezclar la oportunidad que hay de continuar invirtiendo en renglones motivados por la reubicación de muchas empresas que están buscando reubicarse cerca de Estados Unidos para continuar dándole fluidez a la cadena de suministros. Uh-huh. Y nosotros, nuestra posición geográfica nos pone en una gran ventaja porque somos el vecino y el socio más importante de Estados Unidos. Entonces, el nearshoring o la relocalización de empresas nos va a caer de maravilla a nosotros. Por eso es que está empatando el plan México y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, demostró la doctora Claudia Sheinbaum un perfecto conocimiento de cuál fue la situación en el pasado, cuáles son las necesidades en el mercado mundial que se están presentando, y está preparando el plan de desarrollo, el plan México, para invertir justamente en los renglones donde nuestro país va a resultar muy beneficiado para poder darle fluidez a la cadena de suministros que representa el que Estados Unidos esté haciendo todo lo posible por
modernizar y por actualizar su, 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 um, su modo de producción, su industria, para ser competitiva contra China, porque en el enemigo principal, si me permiten esta expresión, es detener o ser competitivo con el avance industrial que está teniendo China. Ese es el propósito. China ha despegado, la economía china ha despegado en las últimas décadas como nunca lo había hecho, como nunca lo había hecho desde la década de los 70 hasta hoy. La economía china ha crecido a niveles muy pocas veces vistos. Entonces, ahorita la prioridad de la economía de Estados Unidos, la economía norteamericana, la economía del norte de nuestro continente, pues es volver a reinventar la cadena de producción para hacerla más eficiente, reducir costos y volver a ser competitiva para de esta forma detener un tanto el avance de la economía china. Y ahí es donde nuestro país va a jugar un papel muy importante. Muy importante. Si ya somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, somos más importantes que la misma China y que la misma Canadá. Nosotros ya somos el número uno haciendo negocios con Estados Unidos. Bueno, pues con este Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo, con el futuro inmediato que nos espera a los mexicanos, nuestro país va a crecer todavía más. ¿Mm? A mí me encantó este segmento, esta respuesta, porque refleja que la doctora Claudia Sheinbaum tiene una película bien hecha en su cabeza de qué es lo que fuimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Nos vemos en un futuro canal.